Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues sabías que podemos jugar a los juegos de Xbox en nuestra Nintendo Switch liberada con magia, aquí a los juegos del Game Pass en remoto desde una Nintendo Switch liberada. Y te voy a enseñar en este vídeo cómo lo vamos a hacer. Como veis por aquí, me he conectado, ya lo he iniciado la aplicación y aquí tengo el Forza Horizon, como dicen en el juego, que está corriendo. Tenía ahí la configuración automática, pero veis aquí cómo puedo manejarlo, cómo puedo configurarlo. Te voy a enseñar en este vídeo cómo podemos hacerlo para jugar a tu Xbox o jugar a juegos en la nube. Así que nada, suscríbete, coméntame, dale un like y vamos al lío. Vale, aquí veis, ya estoy en la suite. Bueno, pues por aquí estamos en mi PC donde vamos a hacer la auténtica maravilla, la magia. Lo primero, antes de nada, vamos a usar esta función de aquí, ¿vale? Este programita. Ahí, ok, tienes este por aquí, que es un cliente. Lo que vamos a hacer es jugar en la nube, por decirlo así, contra nuestra propia Xbox, o también hay una forma de hacerlo contra la propia nube. Ok, vas a necesitar, si es contra la nube, Game Pass para poder jugar al cloud. Como veis por aquí, se arranca, puedes ponerte hasta el icono, que ahora lo vamos a ver. Y si quisieras instalarlo desde aquí, te vas aquí a las Release y te coges la última que haya, esta en beta. Y este de aquí, el .nro, lo tienes que descargar y copiar a la carpeta en la micro CD de tu Switch, a la carpeta Switch, ¿vale? Con el mismo nombre. Este archivito, puedes crear una carpeta con el mismo nombre. Ok, pues conectamos la consola al PC. Me voy por aquí, ¿vale? Me abro una ventanita y aquí tenemos la Switch. Nos metemos en ella y en la carpeta aquí de Switch. Y aquí vas a ver esta, pero esto me viene bien para el que antes lo he comentado, que hay que meter el archivito aquí. Nos metemos y aquí veis está el NRO metido. Una vez que lo tenemos, si nos vamos por aquí a álbum, veremos que entre todas estas miles de aplicaciones que yo tengo por aquí, que tengo que hacer limpieza, tenemos aquí el Nint Xbox, el que acabamos de ver en la página web, ¿vale? Es decir, mira, este de aquí, ¿veis? Es el mismo. ¿Vale? Nada, pues aquí tú simplemente, cosa importante, no te tienen que poner arriba lo de Apple Modo con esta aplicación porque si no, no te va a funcionar. Entonces, ahora te enseño cómo. También lo que puedes hacer es sacarte un icono al escritorio con la aplicación Safira, Safira, como se diga. Buscamos por aquí la aplicación esta, aquí, y le damos a la X de opciones, instalar forward, y entonces te saca la aplicación al escritorio. Así va a ser mucho más fácil. Si yo me voy aquí, ya me sale. ¿Cómo la arrancaríamos si no hubiéramos sacado la aplicación al escritorio o el acceso directo al escritorio que te estaba contando? Pues tú dejarías pulsado R encima de cualquier juego con R pulsado, sigues pulsando R, lo arrancas, hace esto, pero ves que ya nos sale esto y no nos sale arriba eso de Apple Mode. Eso es que va a usar todos los recursos de la consola. Le damos aquí y, como vas a ver ahora, nos va a arrancar aquí la Xbox. ¿Qué nos va a hacer falta? ¿Vale? Tener tu Xbox encendida, ¿vale? O que tengas la función de ahorro de energía activado en modo suspendido para que te la encienda. Y tienes que tener también en la Xbox habilitado el juego en remoto, para que así te lo pueda abrir y te puedas jugar en remoto. Para que vaya muy bien, pues la consola lo ideal es que esté con un cable de USB, la Xbox, perdona, con un cable de red, la Xbox, y la Switch en el mismo Wi-Fi para que vaya muy fluido. Desde fuera pues puede ir un poco así más problemático. ¿Ves? Aquí ya lo tenemos. Ten cuidado porque la B y la A en Xbox y en Nintendo, en Switch, están cambiados y entonces te puedes volver loco. La A aquí es B y la B es A. Entonces nada, pues tú le das aquí y ya podemos jugar, ¿vale? Nada, la resolución y demás pues no va a ser la más ideal. Porque claro, la pantalla de Nintendo Switch no es tan buena como la de como un televisor, ¿vale? Pero bueno, para echarnos nuestras partiditas, para que le interese, pues nos puede valer. Los gatillos también del mando Pro o de la Switch no son de estos progresivos, que puedes acelerar un poco de más, no tiene gatillos. ¿Ok? Y veis, aquí estamos jugando. Voy a frenar. Vale, va un poquito así, bueno, habrá que probar. Más cositas. También se puede jugar, ¿vale? A juegos en la nube, sin tener que tener tu Xbox conectada. Cierro esto por aquí, damos un segundo, nos vamos a ir al PC porque hay que hacer un cambio.
Ok, como veis está aquí metido. Por cierto, la primera vez que arranquéis la consola te va a pedir validarte, claro, como un requisito. Tienes que ir a la web que te hice, desde un navegador, que luego es la web oficial de Microsoft, y validarte. La aplicación te dice el creador que solo guarda el token, ¿vale? No guarda las credenciales. Te lo dice aquí en los comentarios, ¿ok? En la web del creador de este programita, ¿vale? También podemos encontrar, para en vez de jugar contra nuestra Xbox, para el que no tenga, para poder jugar con juegos en la nube, tienes que tener la suscripción de Game Pass, ¿ok? Para ello, sí es verdad que tiene un poquillo de historia, de trabajito, porque tienes que conseguir como el ID del juego, hacerte un archivo y esas cositas. Si os mola, os interesa esto, podría traeros un vídeo específico. Aunque por aquí tiene un par de apliques y utilidades para sacar esa configuración. Si lo venimos por aquí atrás, te lo explica él con todo lujo de detalles. También tienes este botoncito, que es como su generador. Aquí coges la miniatura, el ID del juego, que es lo más difícil de poner. La IP tienes que poner, te lo dice él. Pero bueno, si os interesa esto, podríamos echarle un ojo. Tiene un programa para Windows que te permite como hacerlo directamente y que te haga el funcionamiento, ¿vale? Para buscarte el juego, la miniatura, acerta y esas cosas. No lo he probado todavía porque también hay que meter la cuenta de Xbox, pero bueno, que sepáis que existe. Pues nada, con esto podemos jugar a nuestra Xbox, a los juegos de Xbox, al Game Pass, desde nuestra Nintendo Switch liberada. Comentarte que si me preguntas qué tal va el rendimiento, pues en este vídeo que hice breve para traeros la intro, se puede ver, no sé si por la conexión y demás, que va un poquito lagado. Verás que ahora habréis visto que le doy a controlar. Lo tengo por aquí, el volante, y hasta que sigue girando, aunque lo suelte. Yo creo que la otra vez que lo probé, no hacía tanto eso, habrá que probarlo y entiendo que si el creador lo ha subido será porque va más fino, habrá que chequearlo y hacer pruebas. De todas formas, pues nada, si lo probáis y demás, tenéis dudas y curiosidades, me comentáis y lo vemos. Y si hace falta podemos traer más vídeos sobre esta temática, así de cacharreando. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.